Claqueta EP 1 a Spanish, la nuera abandonada, un juramento en medio de la ventisca. Era la noche de la primera luna llena del año lunar. Un viento cortante azotaba los callejones como cuchillas. Y del cielo caían copos de nieve gruesos y pesados, como si intentaran sepultar el mundo entero. Las grandes puertas de la familia Kim, un linaje orgulloso de haber producido generaciones de altos funcionarios, se abrieron aquella noche con una violencia inusual. La persona arrojada a la calle fue la nuera, Seolee. A su espalda llevaba atada a su hija, apenas mayor de 1 año, envuelta en un delgado fardo. El pequeño cuerpo de la niña temblaba levemente, incapaz de resistir el frío. Los pies de Seolee ya habían perdido toda sensibilidad, y el borde de su falda estaba endurecido por la mezcla de nieve y barro. 3 hijas. 3 niñas inútiles que han cortado la descendencia de esta familia. La voz de la suegra era más afilada que la propia ventisca. Mientras yo siga con vida, no toleraré semejante vergüenza. Sal de esta casa ahora mismo y no vuelvas a cruzar este umbral. Dicho esto, agitó la mano con desprecio y se dio la vuelta. Aferrándose a su última esperanza, Seolee miró a su esposo. Él no dijo nada. Sus miradas se cruzaron por un breve instante. Y luego, él apartó los ojos. Ese gesto indiferente atravesó el corazón de Seolee con más crueldad que todos los gritos de su suegra. Ella cayó de rodillas sobre el suelo helado y golpeó su frente contra la madera. Por favor. Solo una vez. Al menos, deja a la niña. No hubo respuesta. Solo el sonido sordo de la puerta de hierro cerrándose y el ruido del cerrojo echado. En ese instante, Seolee comprendió que había sido completamente borrada de aquella familia. No tenía a dónde ir. Sujetando con fuerza la mano helada de su hija, Seolee se adentró en el camino de montaña cubierto de nieve. Sus dedos estaban entumecidos, la respiración le ardía en el pecho. Tropezó una y otra vez, tentada a dejarse caer en la nieve y no volver a levantarse. En las afueras del pueblo, vio un horno abandonado, casi derrumbado. Allí, sin fuerzas, se dejó caer con la niña en brazos. El viento se colaba por las grietas de las paredes, y el hambre y el frío la golpearon al mismo tiempo. «Mamá, tengo hambre». La voz débil de su hija resonó en la oscuridad. Las lágrimas brotaron de los ojos de Seolee, pero enseguida se las secó. No podía terminar allí. Si ella caía, su hija no sobreviviría. De su pecho sacó una pequeña bolsa de seda. Era un objeto que su madre le había entregado en silencio el día de su boda. Dentro había una aguja y un hilo con una técnica de bordado única en el mundo, cargados con toda una vida de paciencia, resistencia y la última fe de una madre en su hija. «Mírame bien», susurró Seolee, abrazando a la niña con fuerza. «Con esta aguja, te mantendré con vida. Y algún día romperé su arrogancia». Sopló aire caliente sobre sus dedos congelados y comenzó a recoger uno a uno los trozos de tela abandonados. Sus manos dolían, su cuerpo estaba exhausto, pero su mirada ya no era la misma. Ya no era una mujer que solo sabía llorar. Aquella noche, abandonada en medio de la ventisca, Seolee aprendió a sobrevivir. Y esa noche marcó el final de su largo silencio y su paciencia, y el comienzo de una represalia fría e implacable. Claqueta EP 2 Spanish, la contraofensiva comienza con el bordado. La nieve no mostraba señales de detenerse. Dentro del horno abandonado que amenazaba con derrumbarse, Seolee pasó otra noche más. Cada vez que el viento helado se colaba por las grietas de las paredes y alteraba la respiración frágil de su hija, ella la abrazaba con más fuerza. El sueño nunca llegó. Al cerrar los ojos, aparecía ante ella la gran puerta de la casa Kim, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonaba una y otra vez en sus oídos. Cuando amaneció, Seolee se incorporó lentamente. Sus manos, congeladas durante la noche, estaban hinchadas, y la punta de sus pies seguía entumecida. Sin embargo, su hija había sobrevivido, casi como un milagro. Seolee besó suavemente la frente de la niña y repitió en silencio: «Hoy, también sobrevivimos». Al salir del horno, observó con cautela los alrededores.
Las afueras abandonadas del pueblo eran peligrosas, pero al mismo tiempo ofrecían un lugar donde esconderse. Era un espacio entre la amenaza y el refugio. Seolee comenzó a recoger trapos desechados y restos de telas viejas. Los colores estaban desvaídos y los agujeros eran evidentes, pero para ella eran suficientes. Se sentó en un rincón del horno y sacó la pequeña bolsa de seda, la aguja, el hilo y las manos de su madre. De niña, Seolee solía quedarse dormida viendo a su madre bordar cada noche. Ella siempre le decía: esta aguja dura más que el dinero. La habilidad que vive en tus manos nadie puede arrebatártela. Solo ahora esas palabras se clavaron profundamente en su corazón. Seolee sentó a su hija a su lado y colocó con cuidado la aguja sobre la tela. La primera puntada fue torpe y sus dedos temblaron. Pero tras algunas más, la memoria despertó su cuerpo. El hilo comenzó a deslizarse sobre la tela como si tuviera vida propia. No surgieron simples patrones, sino flores y aves que parecían respirar. Los ojos de la niña brillaron. «Mamá, es bonito». Aquella frase apretó el pecho de Seolee. Esto no era solo coser ropa. Era mantener con vida a su hija y reconstruirse a sí misma. Los días pasaron. Durante el día, Seolee reunía telas. Por la noche, bordaba. Sus manos se agrietaron y sangraron, pero nunca se detuvo. Hasta que un día, una anciana que pasaba cerca del horno se detuvo a observar. «¿Esto, lo hiciste tú?». La mirada de la mujer estaba fija en el bordado. Seolee asintió. La anciana guardó silencio durante un largo rato antes de hablar en voz baja. Hace mucho tiempo que no veía un diseño así. Ese día, Seolee cambió una pieza bordada por un pequeño saco de arroz. Fue un intercambio modesto, pero para ella significó que el mundo volvía a abrirse. El rumor no se extendió con estruendo, sino de manera silenciosa. En las afueras del pueblo hay una mujer con una aguja extraordinaria. Entonces Seolee lo comprendió. No hacía falta gritar. Bastaba con demostrar su existencia, despacio pero con firmeza. Una noche profunda, mientras bordaba, Seolee detuvo de pronto la mano. Algo había cambiado en los diseños. Donde antes solo había flores, ahora aparecían raíces. Las alas de las aves transmitían fuerza. Su propio corazón se filtraba en la punta de la aguja. Abrazando a su hija, susurró: «Espera un poco más. Mamá volverá a pararse frente a esa puerta». Pero ya no sería una puerta ante la cual suplicar. Sería la puerta de una mujer que regresa con su propia fuerza. No una mujer sin nombre abandonada, sino alguien que ha recuperado su identidad. Desde la noche en que fue arrojada a la ventisca, la contraofensiva de Seolee había comenzado así, en silencio, pero de forma irreversible. Español EP 3, Spanish, cuando el nombre empieza a circular. Cada día, más personas visitaban el horno. Primero por casualidad, luego por decisión. Seolee no hacía preguntas. Solo tomaba la aguja y cosía su tiempo en la tela. Así nacen los rumores. En voz baja, pero verdaderos. Hay una mujer en las afueras. Su bordado parece vivo. Sin nombre. Y eso estaba bien. Un comerciante rico llegó con seda fina. Ofreció una gran suma. Ella negó. «No necesito precio», dijo. «Necesito una historia». Ese día bordó raíces, no flores. Raíces que se sostienen entre sí. La obra colgó en el mercado. Nadie la conocía. Todos la recordaban. Esa noche dejó una marca oculta. Una firma sin nombre. Pronto, los rumores llegaron. Cerca de la casa Kim. Ese patrón se parece a sus antiguas bodas. Seolee cambió de aguja. Más fina. Más profunda. Abrazando a su hija, susurró: «Volveremos». Pero no como antes. Las preguntas comenzaron. ¿Quién es ella? ¿Por qué no se puede olvidar este bordado? El contraataque se volvió rumor. Y el rumor exigía un nombre. No había marcha atrás. Claqueta EP 4 Spanish. Enfrentando el pasado,
el silencio tiembla. Ok. Ese día, el aire estaba pesado. Hasta respirar parecía un riesgo. Seolee sostenía la aguja, incapaz de dar la primera puntada. Entonces escuchó pasos fuera del taller. Un ritmo desconocido. Sin vacilar. Se detuvieron frente a la puerta. La puerta se abrió. El aire frío entró con una mujer. Una falda de seda fina. Un mundo totalmente distinto a la ropa gastada de Seolee. Cuando la mirada de la mujer se detuvo. ¿Seolee? En ese momento, la aguja cayó al suelo. Se ha equivocado de persona. Pero la mujer dio un paso adelante. No. De la casa de Kim Pan-seo. La nuera. El niño agarró la falda de Seolee. Ella sostuvo la mano pequeña con fuerza. No permitiría que el pasado alcanzara al niño. Deje el bordado y váyase. No hablo de asuntos personales. Susurró la mujer. Esa noche. No sabía nada. Si no lo sabía entonces. Ahora tampoco necesita saberlo. No saber. Siempre ha sido la excusa más fácil. Ending. Esa noche. Seolee arruinó su bordado por primera vez. La sangre se filtró en el patrón. Y tomó su decisión. En el momento en que enfrentó el pasado, la resistencia ya no pudo permanecer en silencio. Claqueta EP 5, Spanish. De nuevo ante la puerta, el equilibrio empieza a romperse. Gancho. La seda se agitaba con el viento. Seolee la dobló y la sostuvo contra su pecho. Estaba frente a una puerta que ya no podía evitar. El camino hacia la casa del ministro Kim seguía siendo amplio y ordenado. Escaleras de piedra pulidas. Muros altos, hechos para ocultar demasiadas cosas. El guardián la detuvo. ¿De dónde vienes? Traigo un bordado. Es un encargo. La puerta se abrió. Al cruzar el umbral, los recuerdos la golpearon. La ventisca, la puerta cerrada, la espalda de su esposo. Seolee respiró hondo y avanzó. Había gente reunida en el salón. Risas bajas. El sonido de las tazas. Alguien murmuró. Ese bordado es famoso en el mercado. Seolee extendió la seda. El diseño era silencioso, pero poderoso. Raíces profundas. Hojas afiladas. Las miradas no se apartaban. La voz fría de la suegra. Así que eres la mujer del bordado. ¿Dónde aprendiste a imitar algo así? Seolee no bajó la cabeza. No es imitación. Es supervivencia. El aire se congeló. ¿Te atreves a volver a esta casa? Vine porque esta casa hizo el encargo. Una verdad imposible de negar. Apareció su esposo, pálido y tembloroso. Seolee no lo miró. Este bordado perdura. Lo que tocan las manos termina pareciéndose a las personas. Final. Nadie la expulsó. El silencio se alargó. Seolee dio la espalda y se fue. El equilibrio de la casa ya estaba quebrándose. Campana frase final. En el momento en que cruzó la puerta otra vez, el orden de la casa empezó a resquebrajarse. Español EP 6, Spanish. Cuando el silencio se resquebraja. Después de aquel día, el aire en la casa del ministro Kim cambió. No porque desapareciera el sonido, sino porque faltaban las palabras. Todos miraban más y hablaban menos. Las sonrisas eran tensas. El bordado de Seolee circulaba como un nombre prohibido. La suegra no podía dormir. Raíces profundas. Hojas afiladas. Sabía que lo que permanece, tarde o temprano se revela. Los susurros comenzaron. El bordado vale más ahora. Ella no era una nuera cualquiera. Esa noche, otra joven llegó. Yo también tuve una hija. Quiero algo que no pueda borrarse. Final. Sola es débil, dijo Seolee. Pero unida, no se rompe. El silencio empezó a quebrarse. Campana frase final. Cuando el silencio se rompe, todo cambia. Claqueta EP 7, Spanish, venganza brillante, y la verdadera victoria. El tiempo lo cambió todo.
La gran puerta de la casa del ministro Kim perdió su brillo. Los muros se agrietaron. La familia, antes poderosa, cayó por una expansión imprudente. Y la vida disoluta del marido. El dinero se escapó. La gente dio la espalda. Solo quedaron el orgullo, las deudas y un miedo cada vez más profundo. Su última esperanza era el mayor gremio mercantil de la capital, el gremio Bolwan. Sin su apoyo, la caída sería definitiva. Por primera vez en su vida, la suegra bajó la cabeza. Aquel día, la familia Kim se presentó ante la mansión del gremio Bolwan. Una puerta imponente, columnas perfectamente alineadas, un aire de autoridad silenciosa. Esperaron, repitiendo en su interior: solo esta vez, por favor. Entonces apareció un palanquín. La cortina de seda se alzó y una mujer descendió, vestida con seda elegante, serena y llena de dignidad. Era doña Seoleon, la verdadera dueña del gremio Bolwan. La suegra y el exmarido se inclinaron profundamente. Por favor, señora, salve a nuestra familia. Jamás olvidaremos su misericordia. Seoleon no respondió. El silencio fue breve, pero pesado. Luego arrojó una pequeña bolsa de seda a sus pies. ¿Recuerdan esta bolsa? Los ojos de la suegra se abrieron de par en par. Seda gastada, bordado descolorido, un objeto que había intentado borrar de su memoria. La voz de Seoleon fue fría. Pertenecía a la mujer que ustedes arrojaron a la nieve por haber dado a luz una hija. El aire se congeló. El exmarido palideció. Los labios de la suegra temblaban. Seoleon dio un paso al frente. El dinero que hoy suplican, dijo con calma, lo gané con sangre y aguja. No había orgullo en su voz, tampoco ira, solo la verdad. Su arrogancia empujó a una mujer y a su hija hacia la muerte. Ahora, reciban esa arrogancia, convertida en pobreza. Entonces la suegra la reconoció. Eres Seol. Seolee. Seoleon sonrió. Sin compasión. Sin odio. Seolee fue abandonada en la tormenta de nieve. La mujer que está aquí es Seoleon. Fue una declaración de ruptura. El último lazo con el pasado se rompió en ese instante. La familia Kim cayó de rodillas, llorando. Por favor. Una sola vez. Fue nuestro error. Pero Seoleon no miró atrás. Los ruegos se apagaron, dejándolos solos con las consecuencias de sus actos. Al salir de la mansión, la luz del sol iluminó sus hombros. A su lado estaba su hija, ya crecida, apretando fuerte su mano. Mamá, ¿ya vamos a casa? La voz de la niña era clara y cálida. Seoleon asintió. Sí, a nuestro hogar. No era un lugar del que pudieran expulsarla. Era la vida que ella misma había construido. Entonces lo comprendió. La verdadera venganza no es destruir al otro. Es vivir tan alto, tan completa, que jamás puedan alcanzarte. El juramento nacido en la nieve finalmente se cumplió. Claqueta EP, 8 Spanish, la casa derrumbada, la verdad que quedó. Después de que las grandes puertas del gremio Bolwan se cerraron, la familia del funcionario Kim permaneció de pie durante un largo rato. Nadie fue capaz de hablar primero. Las rodillas dolían, y no quedaban fuerzas ni siquiera para levantar la cabeza. La última esperanza a la que se aferraban acababa de desaparecer, siguiendo los pasos de una mujer que se dio la vuelta sin mirar atrás. El camino de regreso a casa fue inusualmente largo. La litera se balanceaba, y el sonido de las ruedas resonaba con tristeza en los callejones vacíos. La suegra solo miraba por la ventana. Sentía que todas las miradas estaban puestas sobre ellos, pero en realidad nadie los observaba.
Aquella casa ya estaba siendo borrada poco a poco del mundo. Al abrir la puerta principal, el interior estaba en completo silencio. Las columnas del pabellón principal estaban agrietadas. Y el polvo cubría el suelo. Una casa que antes rebosaba de gente. Solo conservaba ahora un espacio vacío y sin eco. La suegra entró tambaleándose en los aposentos interiores. Se dejó caer en el centro de la habitación. En su mano aún sostenía la bolsa de seda. El objeto que Seolyong había arrojado antes de marcharse. Los recuerdos de aquella noche de tormenta de nieve. Cuando alguien fue abandonado, regresaron con el peso de la bolsa. ¿Qué fue? ¿Lo que hice tan mal? No era una pregunta dirigida a nadie. Era una pregunta para sí misma. Siempre había creído que tenía razón. Que por el bien del linaje, todo estaba justificado. Que los débiles podían ser descartados. Pero el rostro de Seolyong que vio en el patio del gremio Bolwan no mostraba ni ira ni apego. No vaciló en absoluto. Y esa firmeza fue lo que más profundamente hirió a la suegra. El esposo yacía inconsciente, borracho. Murmuraba el nombre de Seole antes de quedarse dormido. Ese nombre ya no podía salvarlo. El arrepentimiento tardío siempre resulta inútil. Días después, llegaron personas a la casa del funcionario Kim. Eran los acreedores. Mostraron los libros de cuentas y recorrieron la casa. Como confirmando la ruina de la familia. Biombos, mesas, porcelanas. Los objetos del pabellón fueron sacados uno a uno. La casa se vació, y el sonido desapareció. La suegra observó la escena sin expresión. Y de pronto se dirigió al almacén interior. Un lugar que nadie visitaba. Una habitación cerrada desde hacía años. Al abrir la puerta, el olor a polvo se extendió de golpe. Dentro había un viejo baúl. Tras dudar largo rato, levantó la tapa. Había telas desgastadas. Un par de zapatos infantiles. Y unos registros antiguos. Con manos temblorosas, abrió los documentos. Eran los restos de un suceso. Que había sido borrado de la historia de la familia. Aunque había desaparecido de las bocas de la gente, la verdad seguía viva en el papel. La noche en que Seole se marchó, el niño estaba gravemente enfermo. Pidieron ayuda, pero la puerta no se abrió. La suegra se derrumbó en el suelo. Los recuerdos que había intentado borrar regresaron con claridad. Aquella noche, ella había oído el llanto del niño. Y aún así, no abrió la puerta. Esa elección había llevado todo hasta este momento. Yo fui quien eligió. Fue una confesión. El silencio no fue casualidad. Fue una decisión. Desde ese día, la suegra habló cada vez menos. Con los demás y consigo misma. La casa se fue vaciando poco a poco. Hasta que finalmente la puerta principal fue sellada. La familia del funcionario Kim fue empujada así. Hacia el olvido de la historia. Mientras tanto, en un lugar lejano, Seolyong escuchó la noticia. Pero no miró atrás. El pasado ya había quedado atrás. En su vida, corría un tiempo más valioso. Al caer la noche, Seolyong se sentó junto a su hija. Aguja en mano. Este bordado no tenía flores ni cuchillas. Solo un círculo firme. Una línea ininterrumpida. Un diseño donde el final y el comienzo se conectaban. Mamá, ¿qué es esto? Somos nosotras. Seolyong sonrió. Ahora lo sabía. La verdad pesa más. No cuando se revela, sino cuando permanece. En la casa derrumbada quedaron los registros. En la vida que sobrevivió, quedó la elección. Y esa elección avanzaba en silencio hacia la siguiente historia. Claqueta EP 9 Spanish, el día en que se pronunció el nombre. Aquella mañana, el aire estaba extrañamente quieto. Seolyong abrió la ventana. Miró afuera por un instante. Y luego la cerró lentamente. No había viento. No había sonido. Era como si el mundo entero contuviera la respiración. Ella lo sabía. Hoy era el día en que debía pronunciar un nombre postergado durante demasiado tiempo.
Sobre la mesa había una carpeta delgada. Registros. Fechas. Testimonios. Entre los papeles antiguos quedaban pequeñas marcas, como huellas de una aguja. Pruebas de que lo borrado nunca desapareció por completo. Seo Leong cerró la carpeta y miró a su hija. La niña había crecido. Ahora entendía las palabras de los adultos. Tomó su mano. Estaba tibia. Hoy, mamá tiene que hablar. Los ojos de la niña vacilaron un poco. ¿Dónde? Ante el mundo. La sala de prensa no era grande, pero el ambiente era pesado. Los lentes de las cámaras brillaban, y todas las miradas se clavaron en ella. Algunos la conocían como la dueña del gremio Bolwan. Otros solo veían a una mujer exitosa. Nadie conocía realmente su pasado. Seo Leong subió al podio. Un breve silencio cayó. No era el silencio de ocultar, sino el silencio antes de decir la verdad. Mi nombre es Seo Leong, dijo con claridad. Luego, tras una pausa. Y, una vez, mi nombre fue Seole. Los flashes estallaron. Un murmullo recorrió la sala. Pero Seo Leong no tembló. Estaba preparada. No estoy aquí hoy para recibir disculpas, ni para exigir castigo. Respiró hondo y continuó. Estoy aquí para devolverle al mundo un nombre que fue borrado. Levantó un solo documento. El nombre de este niño es Seo Jun. El aire se congeló. Las manos de los periodistas se movieron sin descanso. Las cámaras no se apartaron del podio. Seo Leong pronunció el nombre otra vez. Más despacio, más claro. Seo Jun. Ese nombre no necesitaba explicación. El niño que fue eliminado de los registros, tratado como si nunca hubiera existido. No desapareció por un accidente. Desapareció en el silencio. Pidieron ayuda, pero la puerta no se abrió. Un silencio elegido lo borró del mundo. Las preguntas cayeron una tras otra. ¿Por qué hablar ahora? ¿No tuvo miedo? Seo Leong levantó la mirada. Tuve miedo, pero tuve más miedo de que otro nombre pudiera ser borrado de la misma manera. Ese día, la noticia se propagó rápidamente. Una habitación sellada. Registros eliminados. La elección del silencio. Y bajo cada titular, un nombre escrito con claridad. Seo Jun. La antigua casa de la familia Kim ya estaba vacía. Pero ese nombre la llamó de nuevo a la memoria. La gente se indignó. Preguntaron, ¿por qué nadie habló? Esa noche, Seo Leong regresó a casa. Su hija dormía en la habitación. Solo quedaron la aguja y el hilo. Se sentó frente al bordado. Esta vez, no escondió nada. Lo dejó para que cualquiera pudiera leerlo. Seo Jun. Dejó la aguja y miró el nombre durante mucho tiempo. Pronunciar un nombre es permitir que la memoria viva. Es una promesa de no volver a borrarlo. Desde ese día, Seo Leong dejó de huir. Las palabras ya habían comenzado. El silencio no podía regresar. Afuera, el amanecer estaba llegando. Ella lo supo. La historia se acercaba a su final, pero la verdad apenas estaba aprendiendo a hablar. Y esas palabras avanzaban en silencio hacia la última puerta. Clapperboard EP.10 Final Spanish. El pecado de haber tenido solo hijas. La contraataque de la nuera abandonada. Introducción. Desde aquel día de neve. El gran porten de la casa Kim. Nunca volvió a abrirse. Una familia que solo tuvo hijas. En esas palabras se mezclaban el desprecio antiguo y la exclusión normalizada. La verdad sale a la luz.
Pero el mundo cambió. O quizá no el mundo, sino la verdad escondida, que finalmente salió a la superficie. Cuando Xiolhe fue expulsada, nadie preguntó su nombre. La nuera era solo la nuera. Las hijas, en I sequira contaban como hijos. Una sentencia silenciosa. Tener tres hijas es un pecado. Eso fue una sentencia. Sin defensa. Sin derecho a responder. Esa noche, Xiolhe camino bejo la ventisca. Con su hijo a la espalda. No loro. Porque sabía que, si lo hacía, se derrumbaría. La elección. Lo que ella eligió. No fue el silencio, sino el registro. El tiempo posó. Y la caciquín. Dejó de ser llamada una familia honorable. El parado expuesto. Antiguos árboles genealógicos. Registros de nacimiento ocultos. Nombres de mujeres barados. Hijas eliminadas por un hijo. Nuras sacrificadas por el linaje. La evidencia. Fue más fuerte que el silencio. La caída de la autoridad. La suegra yacía en una cama de hospital. Fue una decisión para proteger a la familia. Pero todos lo entendieron. No era tradición. Era violencia. El esposo no pudo levantar la cabeza. Quisiera decir que no sabía. Pero si lo sabía. El juicio. Xiolhe estaba sentada. En la primera fila del tribunal. En I de negro. En I de blanco. Solo serena y firme. Porque habla ahora. Ella respondió con calma. En ese entonces, si hablaba. Mis hijos habrían muerto. Ahora, puedo hablar y seguir viviendo. El veredicto. El día del veredicto. Un aviso rojo fue colocado. En la puerta de la caciquín. Encordado. No hubo aplausos. No hubo celebración. Solo llegó. El momento que debía llegar. Despedida. Xiolhe se detuvo una última vez. Frente a esa casa. Y no tenía nada que demostrar. En a donde regresar. Tomó las manos de sus hijas. Y se dio la vuelta lentamente. Madre y hijas. Mamá, ganamos. Preguntó la hija mena. Xiolhe sonrió. No. Simplemente. Sobrevivimos. Las del sol cayó. Sobre los rostros de las niñas. Las tres sonreían. No como hijas de alguien. Sino como personas. Con su propia vida. Final. El pecado de tener solo hijas. Nunca existió. El verdadero pecado. Fue un mundo. Que convirtió a las hijas en culpa. La cámara será leyó lentamente. No hay nuras abandonadas. No hay hijas deja desechas. Solo queda una cosa. La historia de quienes rompieron el silencio. Y recuperaron su nombre. Clapperboard texto final en pantalla. Las hijas no son un pecado. El silencio fue el pecado. Fin.